ordenanzas que tenían mucho que ver con obras. Para que la ira de Dios se apaciguara, era necesario hacer sacrificios. Era necesario la sangre de víctimas, de animales, que tenían que ser sacrificados constantemente para que la ira de Dios se calmara. Porque el pecado produce la ira de Dios. Esa es la situación que la ley tenía. El pueblo, la raza humana, después de Adán, heredamos una naturaleza de constante enemistad con Dios por la necesidad que la humanidad tiene de fallarle a Dios. Entonces, cuando esa necesidad no puede ser cumplida por obras, no puede ser cumplida por sacrificios, se tiene que recurrir a un proyecto salvador más grande. Dios tiene que recurrir a un proyecto salvador más grande que sea un solo sacrificio y que sea un sacrificio conforme a los requerimientos de Dios para poder estar en paz con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener acceso a la misericordia de Dios, a la presencia de Dios. La naturaleza pecaminosa no se va a quitar, pero ya va a haber una fuente de perdón, ya va a haber una fuente de salvación que perdona los pecados sin usar sangre de animales. ¿Por qué? Porque el Cordero Santo representado en el Hijo de Dios ya ha sido sacrificado de una vez y por todas. Vamos a entrar a nuestra clase. El capítulo 11, el capítulo 7, verso 11, 7:11 de Hebreos. 7:11 de Hebreos. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Yo expliqué el otro día de la inclusión salvadora de Dios a los gentiles. Y si nosotros quisiéramos hallarle defectos genealógicos a la palabra, bien podríamos, porque Dios es perfecto, pero es más misericordioso. Porque yo dije que en Jericó había una mujer que se llamaba Rahab y que era de una mala vida. Se convirtió al judaísmo, creyó en el Dios que los hebreos creían, y vino a ser parte de la genealogía de Cristo. Esa era la primera. ¿Cuál fue la otra que yo mencioné? Ruth, ¿la qué? La moabita. ¿Cuál era el problema con Ruth? Era cananea. Porque Moab era ¿qué? Moab era el producto de un incesto. ¿Estamos claros con eso? Moab era el producto de un incesto, del escándalo más grande que hay en la Biblia. Fue que las hijas de Lot orquestaron algo para quedar embarazadas de su padre, y una tuvo un hijo que se llamaba Amón y la otra tuvo un hijo que se llamaba Moab. Ruth venía de esa descendencia de los moabitas. Entonces Ruth entró también, se casó con un judío llamado Booz, y Booz tuvo un hijo con ella que se llamaba Obed, y Obed era el abuelo del rey David. Y cuando Cristo andaba en las calles de Jerusalén, ¿cómo le llamaban? ¿Cómo gritaba Bartimeo? ¿Verdad? Porque había una profecía de que Cristo descendería del linaje de David.
nunca se quitaría el trono de Judá, dijo Jacob, cuando bendijo, cuando se estaba muriendo, en Génesis. De manera que el escritor a los Hebreos pregunta, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo de Dios la ley, ¿para qué necesitaríamos otro sacerdote conforme el orden de Melquisedec? Quisiera que alguien lea Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Por ahí por el 28. Génesis 14, 18 al 20. El que lo encuentre primero y haya desayunado y pueda hacernos oír. Génesis 14, 18 al 20. Ahí se menciona a Melquisedec. Amén. ¿Qué es lo curioso de Melquisedec en todo eso? Que pareciera que hay una eternidad en él. Es un personaje aislado. Por eso el escritor a los Hebreos lo menciona. Y digo el escritor a los Hebreos porque recuerde, de Hebreos no hay constatación exacta de quién escribió ese libro. Entonces el escritor a los Hebreos lo menciona como a Cristo conforme al orden de Melquisedec, un sacerdote que no tenía historial y que por eso el escritor a los Hebreos lo menciona como un sacerdote sin genealogía, sin principio y sin fin. Entonces tendría que venir un sacerdote que fuera eterno, que fuera del orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón. ¿Qué tiene que ver Aarón en todo esto? Aarón tiene que ver que era levita. Moisés tiene que ver que era levita. Recuerde usted que Moisés nunca mencionó que vendría algo más. ¿Por qué? Porque Moisés, su trabajo era vivir en la ley. Moisés representaba la ley. Por eso en aquel capítulo de Lucas donde se habla del rico y Lázaro, Abraham dice al que está en sufrimiento, le dice, a Moisés y a los profetas tienen. Porque Moisés era la representación de la ley. Y los profetas eran los que se aseguraban de que la ley de Dios se cumpliera. Era la voz de Dios para que el pueblo cumpliera la ley. Entonces se necesitaba un sacerdote. Vea que si había cambio de ley, tenía que haber cambio de sacerdote. Y esto es bien importante porque hoy día está muy común de gente que está desviándose de la gracia a la ley. El problema es que no están sacrificando nada. El problema es que no ofrecen nada. Y la ley está llena de requerimientos. Llena de requerimientos. Y ellos están soñando con que los pueden cumplir. O no les han dicho que con guardar el sábado solamente no se está haciendo gran cosa. Habían muchas fiestas que había que celebrar. Yo no sé si los judíos ortodoxos todavía las celebran, yo no tengo ese conocimiento, pero es un trabajo extenuante vivir por la ley, porque la ley es dura, la ley es difícil de cumplir. La ley era gravosa, pero no era mala. Tenía el propósito de señalar el mal hacer de las personas. Pero solamente el mal hacer solamente se cubría. No se perdonaba eternamente, no se perdonaba perpetuamente. Ese era el problema de la ley, que la sangre de los animales simbólicamente cubría las transgresiones del pueblo, pero no llenaba de un perdón eterno a nadie. Eso había que cambiarlo,
porque llegó un tiempo cuando Dios le dice al pueblo, ya no quiero sus sacrificios. Sus sacrificios ya no me agradan. Sería mejor que hicieran justicia. Y como habían unos que ayunaban y hacían grandes sacrificios, les dijo, el ayuno que yo escogí es la obediencia. El ayuno que yo escogí es que socorran al pobre y a la viuda. Ya no quería Dios esos sacrificios. Tenía que aparecer una manera. Algo que Dios tuvo que planear desde antes de la fundación del mundo, porque conoció que el hombre era hecho del polvo de la tierra y en nosotros los hombres siempre va a haber falla. En nosotros los hombres siempre va a haber falla. En nosotros nunca podrá haber una perfección, porque la perfección solamente la tiene Cristo. Nosotros podemos ser hoy mejores que ayer, pero no vamos a ser perfectos. Podremos ser hoy mejores que ayer, pero nunca seremos perfectos. De manera que cuando se habla de una ley diferente, se necesita un sacerdote diferente. Cuando se habla de una ley diferente, se necesita de un sacerdote diferente, no conforme al modelo de Aarón, porque este sacerdocio de Aarón no había podido cumplir y satisfacer las demandas de Dios. Había hecho su trabajo, había llegado hasta la frontera de la ley, había llevado al pueblo hasta la línea entre la gracia y entre la ley y la gracia, que es, dijimos, el Calvario. Pero de ahí para acá apareció un sacerdote diferente llamado Jesucristo. Y no fue llamado conforme al orden de Aarón, fue llamado conforme al orden de Melquisedec, sacerdote eterno. ¿En qué tiempo apareció Melquisedec? A Melquisedec no apareció en el tiempo de la ley, apareció en el tiempo donde Abraham creía y Dios se lo contaba por fe. En el tiempo donde se creía y Dios se lo contaba por fe. Igual es ahora. Ahora creemos en Dios y nos mantenemos en Él por la fe. ¿Verdad? Por la fe. Y Dios cuenta que es nuestra justicia por la fe. Porque creemos lo que la palabra dice por la fe. Y no es necesario sacrificar animales, porque ya el sacrificio perfecto en Cristo fue hecho en la cruz del Calvario, y de ahí empezamos otra ley, que es la ley de la gracia. Del 12 al 13 del capítulo 7, nos enseña que la gracia de Cristo no solo cambió el sacerdocio, sino también la ley. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cambiando el sacerdocio, que se cambió del sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Cristo, que no es de la familia, de la tribu de los levitas, ¿verdad? Cristo no apareció de la tribu de los levitas. Fíjese bien que antes el que ofrecía sacrificio, el que servía al altar, era levita. Moisés era levita. Por eso tenía acceso tan franco a Dios, porque era levita. Dios los había escogido para eso. Y cuando entraron a la tierra prometida, le dijo, a ustedes no les doy herencia, su herencia voy a ser yo. Y siguieron ministrando los levitas después que entraron a la tierra prometida. Pero era un sacerdocio para ofrecer víctimas de animales. Cambiando el sacerdocio había que cambiar la ley. O sea, los levitas venían de la tribu de Leví. Hay un libro que se llama Levíticos, que quiere decir ley. El Pentateuco tiene un libro que se llama Levíticos, y quiere decir ley. Está establecida la ley de Dios y las leyes para ellos. Pero no podía haber otro sacerdote que no fuera levita en la ley. Yo quisiera que ustedes vayan conmigo hubo un rey que quiso ofrecer fuego extraño. Se llamó Usías. Segunda de Crónicas 26, del 16 al 21. Segunda de Crónicas 16, del 16
al 21. Esto es para asegurar y dejar bien claro de que ninguna persona que no fuera levita podía ministrar a Dios. Segunda de Crónicas 26, del 16 al 21. Vea qué estricto era Dios con el sacerdocio que había encargado a los levitas. Nadie más lo podía hacer. Nadie más lo podía hacer. Tenía que ser de la descendencia de Aarón, que era de la tribu de Leví. A ver, ¿cómo dice? Amén. Bueno, era el 18 al 20 nomás. El asunto es que Usías era rey, pero no era levita. Y un día se le ocurrió hacerse ministro, hacerse sacerdote. ¿Sería que estaba borracho? A lo mejor. Pero se le ocurrió que él también podía ofrecer incienso a Dios, que era una de las cosas que había que hacer, que los sacerdotes hacían. Quemar incienso delante de Dios. Y como no era levita, los sacerdotes se le opusieron y le dijeron, no te corresponde a ti hacer esto, porque él no tenía nada que ver con el sacerdocio. En el antiguo tiempo nadie tocaba lo santo de Dios si no era levita. Pero aquí aparece uno que viene de la tribu de Judá, y en el Jordán Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este Cordero no era levita. Y Hebreos dice que se constituyó en sacerdote del orden de Melquisedec. De manera que, cambiando la ley, había que cambiar el sacerdote. Cambiando la ley, el orden del sacerdote cambiaba, pero solo se iba a sacrificar una vez. El mismo sacerdote sería el sacrificio. ¿Sí se entiende lo que estamos diciendo? El 14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Moisés nunca habló de la tribu de Judá para que estos sirvieran en el altar. Pero el sacerdote que vino para hacer sacrificio y sacerdote a la vez, no era levita, era de la tribu de Judá.
Judá tenía la característica que era una tribu muy aguerrida. Hay un verso en el Antiguo Testamento, en las guerras que tuvo Judá, que dice que los hombres de Judá, su aspecto era como cara de león. Era gente fiera, era gente grosera. Pero es la gente que Dios escogió. El padre de ellos, si usted ve en los últimos capítulos de Génesis, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, le da una bendición enorme y grandiosa a Judá. Y desde entonces Judá viene a ser el poseedor del cetro, o sea, de los reinados de Israel, eran Judá el que los tenía. De ellos venía, de ellos descendía, de ahí salió el rey David. De ellos era, de esa tribu de Judá era el rey David. Un hombre extremadamente valiente. Recuerde usted que Saúl, ¿de qué tribu era Saúl? Saúl no era de la tribu de Judá. Y Dios quería establecer el reino de Dios, el reino de Judá. Dijo que nunca faltaría cetro en la mano de Judá. Pero ahí se había metido un rey, el primer rey de Israel. El primer rey de Israel era de la tribu ¿de cuál tribu? Benjamín, sí. Si yo oía ahí, pero con miedo, por hay que decirlo recio. Yo oía así como cuando le hacen el test de, si oye bien uno haciéndole el físico ahí, ¿verdad? Benjamín. Benjamín, de la tribu de Benjamín. Y el propósito de Dios era que existiera cetro, reinado, rey, príncipe de Judá en el reino de Israel, antes que se dividiera. Después llegó a ser Judá un reino aparte cuando se dividieron y llegó a ser el reino del sur. El 15 dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido, no puesto ahí, conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Este es un montón de palabras bastante complicadas a veces, pero todo lo que quiere decir es que si Cristo no fue manifestado como sacerdote levita, Él se manifestó como un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, que no es constituido conforme a la ley que existía del mandamiento acerca de la descendencia, acerca de dónde procedía el sacerdote, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Es indestructible la vida de Cristo? La muerte no lo pudo detener. El enemigo lo quiso destruir en la cruz del Calvario. Pilato lo mandó a golpear y el sufrimiento de Cristo, cuando la Biblia dice, por su llaga fuimos nosotros curados, está hablando de todos los azotes y los golpes que Cristo recibió. Los romanos, para el que no lo sepa, los romanos tenían, por eso es que Él fue el sacrificio y el sacerdote. Los romanos tenían una manera muy especial de hacer que alguien dijera hasta lo que no sabía. Y era que le metían 40 latigazos. Pero el látigo no era un látigo como el que nosotros conocemos. Era un látigo que llevaba hueso y llevaba garfios de metal en la punta. Y cuando este látigo pegaba, no pegaba así llanamente así, sino que pegaba como con colazo, de modo que esto se ensartaba en el cuerpo y arrancaba carne. De modo que muchos que eran sacrificados, que eran castigados, probados. La Biblia dice que a Pablo se le probó con látigos una vez. ¿Verdad? Era para eso. Si de aquello de lo que los acusaban era cierto, a los 5 o 10 latigazos iba a decir hasta lo que no sabía. Ese era el asunto. Iba a decir hasta lo que no sabía. Y iba a envolver
fuera para poder salir de aquel problema. Entonces a Cristo lo vituperaron de esa manera, lo torturaron de esa manera, pero tuvo una vida indestructible, porque habiendo muerto, la muerte no lo pudo retener. Y se hizo sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec. Abrió ese velo de interrupción que había entre nosotros y el lugar santísimo. Lo rompió. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio y en su muerte y resurrección los creyentes encontramos toda la confianza que podemos tener en este nuevo sacerdote. Pues se da testimonio de Él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto es lo que pasaba en la ley. En la ley, el sacerdote se levantaba y a cierta hora, todos los días, en el templo tenía que haber sacrificio. Porque a causa del pecado, Dios amanecía airado con el pueblo. La ley era crítica. Con la ley era difícil. Tenían que haber víctimas todos los días. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. O sea que está claro que según el escritor de Hebreos, por muchos sacrificios que el sacerdote ofreciera todos los días, mañana y tarde, no podían quitar el pecado, porque lo cubrían. Es como que usted tiene algo y lo quiere cubrir, como cuando nos agarra la tarde para limpiar la casa, ¿verdad? Y uno está lavando los trastes y el otro está barriendo, pero como ya la visita está para llegar, metemos la basurita debajo de la alfombrita de la entrada y todo nos quedó limpio. Eso es lo que la ley hacía. Cubría las cosas, pero ahí estaba. El problema, la enemistad con Dios estaba prevalente. Pero cuando Cristo vino y derramó su sangre en el Calvario, entonces se convierte en un sacerdote, víctima y salvador. Ya no necesitamos la ley. La ley tiene cosas muy especiales. De hecho, si usted quiere saber de dónde sale la ley de la mayoría de los países, sale del Pentateuco. Del Pentateuco hay mucha ley que hay ahora. Está ahí. Y de algún modo más tolerante que la ley que estaba en la Biblia. Porque la ley señalaba el pecado. Lo mismo que hace la Constitución ahora. La ley señalaba el pecado. Pero ahora hay muchas concesiones que los jueces dan. Llega un muchacho a corte y le dice, señor juez, ya no hay qué hacer con esto, el trabajo no me ajusta para pagarle, vengo a que me meta al bote y me meta preso y le voy a pagar así. Sabe que el juez, como sabe que es algo honesto, no es un maleante, le dice, no, mira, te voy a dar otra oportunidad. Búscate otro part-time para que me puedas pagar. Búscate un part-time. Usted cree que es mentira, pero eso es tan verdad. Eso es tan cierto. Llega un muchacho ahí que se ve buena persona, pero le dice, no alcanzo a pagarle, lo que le debo es mucho, le voy a pagar a como pueda con cárcel. Él le dice, mira, te voy a dar una extensión para que puedas pagar. ¿Verdad? Aún más tolerantes que la ley que está en el Pentateuco. Porque en el Pentateuco las cosas estaban trazadas y como se decía, así eran.
Pero mucha ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley que Dios dio en los 5 primeros libros de la Biblia y trató de reforzar hasta el último día de la ley, hasta que apareció la gracia, no es que es mala, pero es intolerable, no se puede llevar, no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque hay que lidiar con el pecado y el malhacer, la transgresión todos los días de nuestra vida, pero en Cristo es diferente. Ahí hay perdón, y cuando Cristo perdona, nadie puede acusar a nadie. Cuando el Señor dice, yo te perdono, y le hace sentir que es su hijo a través de la presencia del Espíritu Santo, a través de los medios diversos que Dios tiene, nadie lo puede acusar. Pero antes la transgresión era una acusación constante y el pueblo tenía que vivirse protegiendo con sangre de animales. No estamos diciendo que ser creyente en Cristo es la cosa más fácil que puede haber. Hay dificultades, hay problemas, hay defectos, pero hay regeneración en Cristo Jesús, hay misericordia para nuestras vidas. Por eso es que es tan diferente la ley con la gracia, por eso es que apareció nueva ley, apareció nuevo sacerdote y apareció nueva manera de vivir y servir a Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que creemos en su sacerdocio. De una vez y para siempre, con un solo sacrificio. Se convirtió en sacrificio y sacerdote. Cumplió las exigencias de la ley. Cuando Él dijo, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, Él no estaba hablando de trabajo de 10, 12 horas al día, está hablando del trabajo, de la carga, del pecado que la gente traía, de aquello que la ley no podía sanar. De eso estaba hablando. ¿Por qué? Porque Él es el descanso. Él es el descanso. El sábado era descanso de toda obra. Era el tiempo en el que el cuerpo descansaba, pero buscaba de Dios aquel día. Se sometían a Dios, aprendían de Dios. De manera que Cristo llegó a ser nuestro descanso. ¿Hay algún comentario, hermanos? Yo terminé. No hay. Bueno, entonces, a ver, hermano. Ajá. Realmente la ley, en mi punto de vista, es algo, hermanos, de que es una pérdida de tiempo porque no se quiere cumplir. Y el no poderse cumplir nos va a llevar al fracaso. Así que qué bueno que nosotros, gracias a Dios, hemos podido entender que por la ley nosotros no podemos cumplir. Vivimos mejor por la gracia. Gracias, hermano, muy buen comentario. Sí, es que lo que el hermano Rolando habla es la ley del año del jubileo. Y qué rico que tuviéramos un año así nosotros, ¿verdad? Pero acuérdese que se daba en un contexto agrícola.
porque dice, la tierra producirá suficiente para que sobrevivas ese año. Pero había otro detalle más rico todavía, más bueno, que las deudas se acababan. Entonces, ahí había un problema. El problema era que qué tal si un necesitado le venía a pedir a usted $3,000 cuando le faltaba un año para el jubileo. ¿Cuándo se lo prestaba? Sin embargo, Dios decía, si lo ves en necesidad, se lo vas a prestar. Era dura. Era bonito para el que prestaba, para el que adquiría el préstamo. Pero el que soltaba lo que tenía que soltar era un problema. Pero Dios había exigido, si lo ves en necesidad, lo vas a ayudar. Y no me vengas diciendo que ya se acerca el jubileo, porque no. No se puede. Nadie trabajaba por un año completo. El esclavo quedaba libre. Entonces dígame usted, ¿quién compraba esclavos faltando 10 meses para un jubileo? El mercado de esclavos quizás se llenaba, se ponían muy baratos. Pero eran parte de la ley. Eran partes que la ley tenía que cumplirse. Todo eso quedó abolido cuando Cristo vino. Sin embargo, Juan dice que hay que amarse unos a otros. Y Cristo mismo dijo, no le digas a nadie que te vaya bien y que te calientes cuando tú tienes cómo darle para que coma y se caliente. Pero en la gracia vivimos por fe. Ya no necesitamos los sacerdotes levitas, porque ya tenemos al león de la tribu de Judá, que fue sacrificio y fue mediador, y el que perdonó nuestros pecados y nos ha llenado de su gracia para servirle. Y es sacerdote para siempre. ¿Qué hacía el sacerdote? Intercedía a Dios a través de la sangre de los animales, la rociaba sobre el pueblo, pero Cristo intercede a la diestra de Dios por cada uno de nosotros. Esa es la diferencia de Cristo, el sacerdote al orden de Melquisedec para siempre, intercediendo por nosotros. Dios les bendiga. Usted me levantó la mano, ¿tenía que comentar? No.